Regresando a las fuertes declaraciones de Frida Sofía, entrevisté a un abogado para que nos explicara, ¿puede o no demandar actualmente y penalmente a Enrique Guzmán? Aquí responde. La acusación que Frida Sofía lanzó contra su propio abuelo sobre presunto abuso desde que ella tenía 5 años es un escándalo que cimbró al medio artístico. Pero ¿puede Frida llevar esto a instancias legales? Un abogado especialista en defensa contra delitos sexuales responde. Según las leyes de la Ciudad de México, ya no podría porque ya prescribió el delito. ¿Cuándo prescribió? Prescribió para el caso que nos ocupa cuando ella cumplió 22 años y medio, según el artículo 181 bis, capítulo 6 de nuestro Código Penal de la Ciudad de México. Francisco Hernández, defensor y activista por los derechos sexuales de las mujeres y los menores, explica la prescripción en el caso que expuso Frida la define una media aritmética del Código Penal. Para calcular la prescripción se saca una media aritmética, que es sumar a la pena mínima la pena máxima. Por ponerte un ejemplo, en el caso precisamente hay un capítulo exclusivo para los delitos cometidos en contra de menores de 12 años, como es el caso de Frida, y en este caso se establece que la pena mínima es de 2 años, la pena máxima son 7 años, luego entonces 2 más 7 es igual a 9, la prescripción son 4 años y medio. Precisamente como empieza a contar a partir de que Frida cumplió los 18 años, ella tuvo hasta los 22 años y medio para poder denunciar. Justo por esto es que asociaciones como las que él dirige proponen una reforma al código para que los delitos sexuales como corrupción de menores, abuso y pornografía infantil no prescriban. De 1000 casos de delitos sexuales en nuestro país, solamente uno alcanza condena. ¿Por qué? Porque de cada 1000 casos, 900 no se denuncian. De los 100 que sí se denuncian, solamente 10 se investigan. Y de esos 10 que se investigan, solamente uno se genera lo que se conoce en derecho penal como causa penal. Los padres se sienten culpables, por eso es frecuente que lo primero que se les diga es: ¿lo imaginaste? ¿Estás loca? Esas cosas se hablan en corto, no sé si les suena. No tienes por qué andar hablando con los demás. No sabes lo que estás diciendo, estás buscando atención, esto sobre todo cuando son adolescentes. Señala que Frida debe ser un referente para que una acusación no se quede en escándalo y no se revictimice a la afectada. Estas personas, cuando son víctimas, tienen trastornos mentales, alimenticios, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo preguntaría, ¿no se le debe creer porque tiene un trastorno, o tiene un trastorno precisamente porque fue víctima? Ay, justo por eso son los expertos fuerte. quienes tienen que determinar esto. Qué fuerte lo último que dice, ¿eh? Claro, no se le puede creer. Pero desde el punto de vista penal ya no se puede hacer nada, ¿o sí? Como él mismo lo dice, esto prescribe según la media aritmética de la pena máxima de cierto delito en la Ciudad de México. El código no se ha reformado y se espera que se reforme, pero aún si se reformara, el presunto delito que sucedió en aquellos años de los 90 y tantos no es retroactivo, es decir, que tendrían que juzgarlo de acuerdo a lo que en ese momento o presuntamente en ese momento ocurrió. ¿Qué es lo importante que él dice? De 1000 casos, solamente uno llega a nivel penal. ¿Por qué? Porque de esos el 90% no se denuncian, solamente el 10% se denuncia y de ese 10% solamente un 1% llega a ese punto. Y él tiene estos datos por las fundaciones que tiene, claro, y que apoya. Este abogado, él dirige 2 asociaciones de apoyo a menores que han sufrido delito sexual en el país y de hecho acaban de lograr que en la ciudad de Puebla ya no haya prescripción, están en esa lucha. Es importante por el miedo que tienen las víctimas, ¿no? De denunciar, de hablar y de que les crean sobre todo.